Vamos a dar un momentito a que entren. Pues buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto volvernos a encontrar en este espacio. Esta noche la vamos a dedicar a qué pasa con los niños con visión baja. Ayer estuvimos viendo qué sucedía con el paciente adulto y ahora nos dedicaremos a los niños. Cómo lo tenemos que valorar, qué es lo que tenemos que hacer hincapié y por qué es la urgencia del manejo oportuno y temprano de estos chiquitos. Y para ello, la doctora Rosalena de la Torre y la doctora Vanessa Bosch Canto nos van a hacer favor de transmitirnos sus conocimientos. Vamos a iniciar con la historia clínica en el paciente pediátrico, historia clínica de visión baja en el paciente pediátrico con la doctora Rosalena de la Torre Castro, quien es médico oftalmólogo, pediatra y especialista en visión baja. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara en la carrera de medicina. En el Hospital General Centro Médico La Raza hizo la especialidad y la subespecialidad en oftalmología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez. En 1998 fue a la ONCE a capacitarse en el manejo de la visión baja. Ha impartido clases de visión baja en diferentes ámbitos, como a médicos de medicina y rehabilitación, a optometristas en Guadalajara, y en la carrera de ciencias de la salud de optometría. Es miembro de diversas asociaciones y ha tenido diversos cargos, como por ejemplo en el DIF de Jalisco, y desde 2008 a la fecha es director médico de la Unidad de Rehabilitación Visual Integral, URBI, Asociación Civil en Guadalajara. Este es de los pocos centros de rehabilitación visual que existen en Jalisco, y este es una de los datos que me han estado solicitando, el poder localizar diferentes sitios en el interior de nuestro país. En Jalisco tenemos entonces a URBI, con la doctora Rosalena de la Torre al frente y con una gran experiencia en el manejo del paciente con visión baja y básicamente en el paciente pediátrico. Adelante, Rosy, y muchas gracias por aceptar la invitación del Centro Mexicano para Visión Baja, del cual también ha sido presidenta. Muchas gracias. Gracias, Lulu. Es un placer estar aquí con ustedes. Y después de la excelente plática que tú diste el día de ayer sobre la historia clínica en el paciente con baja visión y ceguera, pues nos preguntamos, bueno, ¿y por qué ahora tenemos que hablar de los niños? Básicamente, la historia clínica en el niño pues es totalmente diferente. Nos enfrentamos a situaciones en las que nos vamos a encontrar, para empezar, con una población que ya se había mencionado, sobre 19 millones de niños que tienen en el mundo algún tipo de discapacidad visual. Lo repito específicamente porque me gustaría mencionar que el 80% de estos niños, o sea, 12 millones, tienen el problema de baja visión principalmente porque no tienen corregido algún error refractivo. Puede ser asociado a otras patologías, puede ser asociado a otros tipos de discapacidad o simplemente el solo hecho de no utilizar sus lentes en forma adecuada o nunca utilizarlos, sabemos que nos va a llevar a otro tipo de complicaciones. En este tipo de niños tenemos que 1.4 millones representan aquellos niños que tienen alguna patología que los puede llevar a la ceguera. Y estamos hablando de 75 millones de años vida con ceguera. Entonces son niños que tienen un pronóstico de vida muy reservado si no hacemos algo en su momento. Estamos ante situaciones que nos llegan los niños con alguna
de estos tipos de diagnóstico. Sabemos que la discapacidad visual se va a presentar de alguna forma u otra, ya sea con baja visión, con ceguera o con trastornos en el funcionamiento visual que va a afectar la percepción y algunas otras alteraciones. En este tipo de problemas, cuando llega un niño con este diagnóstico, pues muchas veces lo que llega a pasar en estas situaciones es que les dicen, pues sí, vamos a operar tu catarata y que te vaya muy bien. Creen que con eso se va a resolver el problema, siendo que de la cirugía va a depender el pronóstico visual que vaya a tener este niño. O también un glaucoma congénito no esté tratado en forma adecuada. Y lo más frecuente también, aunque ustedes aquí ven síndrome de Down, pero ¿por qué está aquí síndrome de Down con discapacidad? Porque sabemos que los síndromes de Down tienen una alta posibilidad de presentar problemas refractivos, pero también tienen problemas funcionales, como son estrabismos, nistagmus o hasta problemas acomodativos, que eso lo va a llevar a la discapacidad. Y así podemos encontrarnos todas este tipo de patologías que a lo mejor no están todas, pero son las más frecuentes. Tenemos otro grupo de pacientes que son el grupo de alto riesgo. Y este grupo de alto riesgo son todos aquellos que van a tener problemas antes del embarazo, bueno, en el embarazo, perdón, en el parto o después del parto, a través de cualquiera de estas alteraciones que puede ocasionar un alto riesgo para daño neurológico. En este tipo de niños existen programas bien específicos en el que se va a trabajar desde temprana edad para evitar el daño neurológico. Sin embargo, en muchos de estos tipos de programa no está incluido un proceso o un programa de estimulación visual que lo lleve de la mano para poder desarrollarlo. A lo mejor existen programas donde hay una estimulación múltiple sensorial en donde se estimula todo a la vez, pero no se le lleva de la mano, y eso también, este grupo de pacientes que tiene el riesgo o que desarrolla un daño neurológico va a tener más riesgo o más posibilidad de tener una discapacidad visual, ya sea baja visual, ceguera o alteraciones funcionales, como ya la habíamos mencionado. Nos encontramos ante situaciones de niños que a lo mejor desde que entran al consultorio y les vemos los ojos, decimos, este niño tiene problemas y tiene baja visión o puede tener ceguera. ¿Por qué? Porque tiene los ojos diferentes, porque tienen ojos muy pequeños, porque traen sus ojos blancos o porque traen una mancha blanca y sabemos que es una catarata. Sin embargo, la mayoría de los niños que tienen baja visión o ceguera, sus ojos están completamente normal porque la patología es interna. Tenemos el otro grupo de pacientes que la identificación principalmente va a ser a través de los padres. ¿Por qué? Porque sus respuestas no van a ser las adecuadas y van a encontrar que existe algo anormal y ellos son los que van a buscar la solución. ¿Cuándo vamos a tener este tipo de problema? Cuando la discapacidad es muy notoria, cuando tenemos un problema severo en donde las respuestas visuales que debe de desarrollarse normalmente a cierta edad no se desarrollan y los padres empiezan a buscar algún apoyo. Existen otro tipo de niños, por ejemplo, que llegan a la etapa escolar, en donde jamás se detectó la discapacidad y en ese momento es que empiezan a tener algunas otras alteraciones. Por ejemplo, vamos a tener algunos comportamientos inadecuados. Por ejemplo, el que mueva mucho la cabeza, que no ponga atención a los objetos, que gire la cabeza para ver un objeto, que parpadee demasiado, que cierre un ojo, que se canse fácilmente, que use un dedo para guiarse, que choque con los objetos, que le moleste la luz. En ese caso, ya estamos ante situaciones de que tenemos que buscar qué es lo que está pasando. Hablando del objetivo específico que tenemos al hacer esta historia clínica en el niño, tenemos que identificar en forma precoz la baja visión o el riesgo de discapacidad que pueda llegar a tener, diagnosticar todas estas alteraciones y conocer cuáles son sus funciones visuales, identificar
la visión residual y las respuestas adaptativas para potenciar el máximo uso de la visión. También es muy importante descubrir lo que el niño puede hacer y no puede hacer con su visión. Orientar más bien a los padres cómo le vamos a ayudar a este niño para que pueda desarrollarse en forma más adecuada. Tenemos que considerar estos pasos. Primero, determinar cuál es la patología y de esta forma saber cuál es el grupo funcional al que se está presentando esta patología, que en muchas ocasiones son 2 o 3 patologías las que pueden estar presentes. Verificar el estado refractivo. En este caso, pues yo creo que es uno de los pasos más importantes, que aunque esta refracción sea mínima, aunque esta respuesta visual sea mínima, tenemos que tomarla en cuenta de enviarla, valorar cuál es su capacidad visual, registrar las conductas visuales y promover esa eficiencia visual. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo vamos a hacer principalmente, pues la mayoría de las ocasiones cuando el niño llega con este tipo de sospecha de baja visión o de discapacidad visual, ya viene recomendado por algún otro oftalmólogo, pero muchas ocasiones son de primera ocasión. Entonces tenemos que hacer una historia completa, una historia clínica completa, una evaluación oftalmológica estándar, una evaluación funcional visual, diagnosticar y clasificar la discapacidad visual, dar un pronóstico y sobre todo dar las recomendaciones para esta intervención. En este momento es muy importante tener en cuenta que depende de cómo enfrentemos esta situación con los padres, es como van a responder. Tenemos que concientizar que este es el momento en que tienen que actuar. Ante un duelo en donde el padre está buscando una solución milagrosa y donde está buscando por todos lados para que alguien le diga que no es cierto, que tiene una discapacidad, si nosotros no le enfrentamos a esta situación, va a seguir buscando. Y estamos ante la entrevista, que ojalá y los padres tuvieran esta cara con nosotros. Sin embargo, estamos ante unos padres que están angustiados, que cuando empezamos a preguntar y a preguntar, más se angustian y a la hora de enfrentarlos ante la situación, pues terminan la mayoría llorando y terminan ante una situación de crisis, porque muchas veces ellos creen que aquí o con el programa de estimulación visual que les vamos a recomendar, va a ser suficiente para que ellos vuelvan a ver como veían antes. En esta historia clínica tenemos que tener muy bien investigado su historia prenatal, su desarrollo neuropsicomotor, tenemos que tener los signos clínicos y síntomas asociados, su discapacidad asociada, si es que alguna la tiene, y sus signos y síntomas que son indicativos de la discapacidad visual. En este momento no me voy a meter mucho sobre el neurodesarrollo, sobre el desarrollo visual, porque la doctora Vanessa enseguida nos va a platicar sobre esto. Voy a tener que hablar en forma general para que enseguida les platiquen. Entonces, en la entrevista con los padres vamos a buscar esa información y esos signos que nos sugieran cómo está respondiendo este niño con esa visión que tiene, esos antecedentes personales y familiares. Y en esta misma entrevista vemos si realmente existe aceptación o rechazo de los padres para poder continuar con su manejo. Observar si hay actitudes de sobreprotección hacia el niño y complementar cualquier otra información. En ocasiones tenemos que tener contacto hasta con los maestros, que son los que están más tiempo en contacto con ellos y nos pueden informar sobre cómo está desarrollándose en la escuela o cuáles son sus limitaciones. Desde que llega el niño, tenemos que ver cuál es su actitud cuando llega, cómo interactúa, cómo esquiva los objetos, cómo está ese interés y esa motivación ante cualquier otro estímulo, cuál es su visión lejana, intermedia y cercana, cuál es su posición de la cabeza y cómo están sus ojos. Muchas veces
En el momento del interrogatorio es cuando podemos obtener más datos de este tipo de reacciones, porque al momento que lo sentamos en la silla o lo empezamos a investigar, muchas veces hay rechazo y ya no podemos obtener muchos de los datos que nos gustaría obtener. De tal forma que en el interrogatorio, si ustedes recuerdan el día de ayer, hubo una historia clínica específica en la que estamos investigando cómo actúa el niño a nivel, a distancia lejana, a distancia intermedia, a distancia cercana. En este caso, yo lo que tengo que hacer es investigar básicamente algunos datos con algunos interrogatorios específicos. Por ejemplo, hay un interrogatorio que nos va a orientar de los 0 a los 2 años de vida cómo está desarrollándose en todos los aspectos, tanto visual, auditivo y motriz. Y en este interrogatorio yo voy a tener datos mucho más específicos a través de las preguntas que se les hace a los padres sobre si el niño ya tiene una buena fijación y seguimiento, sobre si tiene buena movilidad ocular, sobre si tiene la conciencia de su campo de visión, si tiene una buena coordinación ojo-mano y si tiene una buena coordinación oído-mano, que tiene que estar bien desarrollada antes de los 2 años de vida. Siguiendo de los 2 años de vida, existen otros tipos de cuestionarios que utilizamos, algunos más que otros. Por ejemplo, que nos va a ayudar a valorar todos los comportamientos visuales, comportamiento sensorial, postural y la evaluación funcional. Aquí me va a ayudar a determinar si el niño ya tiene ese conocimiento y conciencia de su cuerpo, si tiene una autonomía motriz, si tiene reconocimiento de los objetos, si tiene una imitación corporal o si tiene una motricidad fina. Y de los 3 a los 6 años investigamos, ya sea con el cuestionario anterior o con el cuestionario de observación de conductas visuales, tenemos que valorar si el niño ya tiene esa coordinación visomotora, una figura fondo bien estructurada, una constancia perceptual, posición en el espacio, relaciones espaciales, memoria visual y una integración de todo lo que ya está viendo. Y esta diapositiva se la tomé a Lulú para recordar sobre todos esos interrogatorios que también los hacemos en el niño. Todo ese interrogatorio de si puede caminar solo, si puede subir escaleras, lo vamos a hacer cuando vemos que el niño ya tiene cierta autonomía, que tiene cierta capacidad para moverse. No hay una edad específica. Podríamos decir que en la etapa escolar yo utilizo también este interrogatorio que se utiliza en el adulto. Sin embargo, hacemos algunas adecuaciones, porque tampoco lo voy a preguntar si el niño maneja, porque yo sé que no va a manejar. Si el niño cocina, pues tampoco va a cocinar, pero lo adecuo a sus actividades escolares para poder saber qué es lo que está pasando. De este tipo de valoración en el comportamiento visual, tenemos el objetivo es determinar cómo funciona visualmente el niño en todas sus relaciones con el medio ambiente. Y de esta forma podemos tener esta valoración a nivel cuantitativa y cualitativa. La valoración cualitativa generalmente nos apoyamos a través de todos estos programas o pruebas que ya están bien establecidos, pero que generalmente se manejan específicamente con el equipo multidisciplinario, que es con los terapistas que te estás apoyando, que puede ser desde una terapista visual, el maestro en educación especial o hasta un terapista físico, que es el que nos va a ayudar a complementar esta valoración cualitativa. Y la valoración cuantitativa, como ustedes lo vieron ayer, pues es lo mismo exactamente, pero lo tenemos que adecuar. Esta valoración la vamos a adecuar al niño. ¿Por qué la tengo que adecuar? Porque las pruebas que voy a utilizar con el niño, pues las tengo que implementar de acuerdo a su edad. La tengo que, a lo que él entienda,
y de ahí sacar su capacidad visual. Como mencionó el día de ayer Lulú, decía, no podemos decir cuenta dedos. Pues claro que no, porque tenemos que cuantificar a lo máximo cómo es que está viendo. Sin embargo, en el niño, el número o la notación matemática no nos dice nada, porque tenemos que valorar toda esa función visual a través de todo este interrogatorio para saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Dentro de las otras funciones visuales, que es la sensibilidad al contraste, y que ya se les comentó para qué nos sirve a nosotros valorar esta sensibilidad, lo hacemos a través de también cartillas especiales que básicamente usamos más las de Haydn, los símbolos de Lea, pero lo que menos utilizamos en el niño es la de Peli Robinson, porque es muy difícil de realizarla y nos lleva bastante tiempo. En el campo de visión, ojalá y con todos los niños pudiéramos hacerle una perimetría de Goldman, que es la más adecuada para ellos. Muchas veces lo que más nos va a funcionar va a ser una técnica de confrontación, que esa es la que ustedes conocen también y que no nos vamos a detener cómo es que la hacemos, o un perímetro de arco en donde vamos a valorar a grosso modo cuál es su campo de visión. La visión al color, al igual. Es muy interesante o es muy importante saber cómo es que percibe el color. Tenemos que adecuar estas cartillas. Lo podemos realizar a través de las de Ishihara, a través nada más de los caminitos que el niño tiene que seguir, y si lo distingue, pues lo sigue perfectamente. Pero también tenemos otras pruebas de color que son unas de Ishihara adecuadas a los niños, que lo hacemos por comparación y tiene que distinguir qué imagen está aquí adentro, y lo tenemos en una cartilla en blanco y negro para que nos diga, esta es la que está ahí adentro. En algunas ocasiones tampoco eso lo podemos hacer, y a veces agarramos hasta colores y le decimos, ¿sabes qué? Busca el color que es igual a este para saber si me está percibiendo los colores o tiene problema en la percepción del color. Dentro de esta población tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los niños tienen problemas tanto de estrabismo y nistagmus, y el nistagmus es una de las alteraciones que se va a presentar en el niño con baja visión antes de los 6 meses por alguna de estas patologías que va a estar presente, y estas nistagmus se va a tener que manejar en forma diferente desde la refracción, desde cómo tomamos la agudeza visual, y nos interesa mucho saber cómo ve y cómo tiene hasta estas posiciones de la cabeza. En este caso específico es un caso clínico de una niña de 12 años que tuvo catarata congénita, tuvo un desprendimiento de retina en el ojo derecho, es áfaca en el ojo derecho y es pseudoáfaca en el ojo izquierdo. En el ojo derecho tenemos que utilizar un lente de +26 para poder corregir un poco la posición de la cabeza, aunque la visión en ella no mejora a más de 5/200, pero vemos cómo usa los lentes, siempre los trae ahí, y la mayoría de las veces el lente de contacto tampoco lo trae porque me lo pierde. Y vamos a poner el video para que veamos cómo es que trata de esforzarse para poder enfocar mejor. Y la posición de la cabeza es lo que más le preocupa a la mamá. Le preocupa que tiene que girar mucho la cabeza, que seguido le duele el cuello. Y la vemos aquí ya con su lente de contacto, con su lente de armazón, cómo mejoró la posición de la cabeza, cómo mejoró el movimiento de los ojos y hasta el estrabismo. La voy a volver a poner. Claro que el nistagmus continúa, pero su mejor visión en ella es 20/160 en el ojo izquierdo. Y con eso, ella se encuentra integrada en una escuela regular. Recibió estimulación, tiene sus ayudas ópticas para leer, pero aquí lo que yo quisiera recalcar es no olvidar que la refracción
es un punto clave en el manejo de todo niño con baja visión. Terminamos la evaluación oftalmológica de rutina, como todos lo sabemos hacer, y aquí me gustaría recalcar que los reflejos pupilares en algunos casos son súper importantes, porque si creemos que un niño no ve, el reflejo pupilar nos va a dar la certeza de si hay algún camino libre para poder seguir trabajando. O también algunos casos en la motilidad ocular que tienen una fotofobia importante, pues no podemos usar esa luz para valorar la motilidad ocular. Tenemos que hacerlo con un objeto de fijación que no sea luz para poder determinar cuál es el problema que tiene. Valorar todas las otras patologías que pueden llegar a presentarse y sobre todo pues valorar la refracción en forma adecuada con la dilatación de la pupila y hacer una refracción dinámica para que nos ayude. En la mayoría de los casos pues tenemos que realizar el diagnóstico del daño funcional a través de la patología que presenta. Y de esa forma podemos sospechar que este niño puede llegar a tener problemas, principalmente si tenemos un daño de visión central, va a tener problemas para localizar un escalor y va a tener problemas va a tener distorsionado el espacio y no va a poder calcular distancias. Si tenemos un glaucoma o un daño en la visión periférica, pues va a depender mucho de cómo está su daño en el nervio óptico para saber qué tipo de campo de visión puede llegar a tener, pero también a través del comportamiento o de cómo se maneja el niño, podemos saber si este niño tiene un daño severo en su campo de visión. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? El diagnóstico generalmente en un adulto lo vamos a hacer a través de la valoración de la agudeza visual y de esa la clasificación se puede llegar, como ya lo escuchamos anteriormente, en moderada, profunda o severa. Sin embargo, aquí el diagnóstico lo vamos a hacer a través de la función visual, a través principalmente de la agudeza visual que podemos recabar y también de todos estos datos que estamos investigando para saber cómo funciona y si puede hacer tareas visuales y si esta visión le es útil y si no le es útil. Muchas ocasiones, cuando tenemos un niño que iniciamos una terapia de estimulación, podemos de unos días a otro o de un mes a otro cambiar rápidamente la clasificación de ser útil a no ser útil. Si el niño ya es más grande, claro que vamos a utilizar la clasificación de daño visual dependiendo de la agudeza visual y de todas las otras pruebas funcionales que estamos presentando. Tenemos que recordar que en el niño, pues es muy importante, dentro de las indicaciones precisas que le vamos a indicar a los papás, es el lente apropiado. Pero muchas veces obviamos algunos otros detalles. Por ejemplo, el hecho de que el niño tenga una fotofobia intensa y que puede mejorar poniéndole una pequeña visera al niño y con eso va a ser más funcional. O indicarle un filtro especial dependiendo de la patología que está presentando. Este filtro nos va a ayudar mucho a que tenga o mejor contraste, que en este caso no es para el contraste, pero podría ser para algunas distrofias retinianas que les va a ayudar a tener una mejor capacidad de visión, o lentes oscuros que nos van a ayudar a mejorar la fotofobia o el deslumbramiento que pueden llegar a tener estos niños en algunos tipos de patologías. En la etapa escolar, básicamente, pues ya podemos hacer todas las pruebas funcionales que ya se mencionaron. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en la etapa escolar ya tenemos que valorar la visión binocular. Y dentro de estas, las pruebas más importantes es la acomodación y convergencia, que todo mundo podemos hacerla y saber si realmente las tiene o no la tiene. Entre más daño
de visión tengamos, más daño a la función binocular vamos a tener. En el caso de los estrabismos y de las ambliopías, que no entran en baja visión, pero sí dentro de la discapacidad visual, estas pruebas funcionales de la visión binocular son muy importantes para saber cuál es el daño que tiene y dónde se tiene que trabajar. Para mí, estos puntos claves son como los puntos para aprender a ver. Básicamente, para que yo pueda recomendar un programa de estimulación, estos son los puntos que tengo que valorar y de ver si ya los tiene bien desarrollados. Por ejemplo, si tiene una buena respuesta pupilar, si tiene una fijación y seguimiento tanto horizontal, vertical, circular y oblicua, si tiene acomodación, si tiene una coordinación ojo-mano, si tiene reconocimiento de formas y figuras y colores, si hay memoria visual y si hay percepción visual. De aquí se van a desencadenar todos los demás estructuras en el desarrollo de la visión que ya se mencionó y que más adelante va a mencionar la doctora Vanessa. Cuando termino una valoración, básicamente, pues tengo que ver para quién va encaminada este tipo de valoración y quién me va a apoyar en el siguiente, en el manejo. Si va a ser una estimuladora visual, pues tengo que reportar cuál es su agudeza visual lejana, cercana, cuál es su mejor ojo, qué es su mejor, el ojo dominante, cuál es su diagnóstico y cuál es su pronóstico. Y de ahí mencionar o recomendar cuáles van a ser las etapas de estimulación que debemos reforzar. Si el niño viene de alguna escuela especial donde ya está integrado o alguna escuela regular donde está integrado con el apoyo de educación especial, pues también tengo que, a ellos les interesa saber el reporte de la agudeza visual lejana y cercana con su mejor corrección, obvio, cuál es su mejor ojo, cuál es el ojo dominante, cuál es su pronóstico, su diagnóstico y cuáles son todas estas recomendaciones que necesita el niño para poder aprovechar mejor su desarrollo escolar. Y en este caso, si el niño necesita alguna ayuda óptica o no óptica y también cómo la tiene que trabajar. Como ven, pues son muy diferentes las situaciones que nos vamos a encontrar en un adulto y en un niño. Y aquí podríamos concluir, vamos concluyendo en partes, básicamente, ¿cuál es mi finalidad en la exploración visual? Pues mi finalidad va a ser el valorar el desarrollo de la visión. Va a ser el conservar el sistema visual en condiciones ópticas de un buen funcionamiento para así evitar problemas mayores. Detectará problemas de funcionamiento visual fino, como podrían ser estas disfunciones oculomotoras, alteraciones acomodativas, trastornos de la coordinación binocular, disfunciones visuales, alteraciones en el proceso de la información visual. Y también es importante el detectar y tratar esas ambliopías y estrabismos que podrían ser acomodativos o funcionales, porque también ahí tenemos que actuar. En este cuadro, pues vamos a diferenciar específicamente cuándo podríamos llamar baja visión y cuándo podríamos llamar a algunas ambliopía o estrabismo. En la baja visión siempre va a estar afectada la agudeza visual. Habíamos dicho que su agudeza visual tendría que ser menos de 20/70. Su campo de visión va a ser menos de 20 grados. En cambio, en la ambliopía puede ser igual o menor a 20/30 o 2 o 3 líneas de diferencia entre un ojo y otro. En el estrabismo puede ser normal. En el campo de visión, ambos, tanto la ambliopía como el estrabismo, van a estar normales. La patología en la ambliopía puede estar presente o puede estar ninguna patología bien determinada. En el estrabismo siempre va a haber una patología que va a estar ocasionando el estrabismo, al igual que la baja visión. En cuanto a la bilateralidad, en la ambliopía puede ser mono o bilateral,
El estrabismo siempre va, aunque el estrabismo sea monocular, va a haber afección en el funcionamiento de ambos ojos y en la baja visión va a estar afectado en ambos ojos. La binocularidad va a estar alterada. Entre más daño tenga la ambliopía o de menor visión, va a ser más afectada la binocularidad. El estrabismo puede estar afectado o puede estar normal la binocularidad, y la baja visión siempre va a estar alterada, y también va a depender, entre menor visión tenga, mayor alteración va a tener la binocularidad. Por lo tanto, todo esto nos tiene que ayudar a pensar que existe un tiempo en el que debemos actuar, que hay un mejor tiempo en el que nos vamos a tener más función o tenemos más ventajas con el tratamiento que vayamos a indicar. Si vamos a estimular a un niño de 5 años, no es lo mismo que vamos a un niño de 6 meses o un niño menor de 1 año. Tenemos que recordar ese periodo de plasticidad ocular, y que entre más pronto actuemos, mejor resultados vamos a obtener en este tipo de estimulación. Y con esto doy las gracias, y quisiera con esta imagen recordar que todos los niños tienen derecho a una vida plena, tienen derecho a una independencia, tienen derecho a tener lo mismo que los niños que no tienen discapacidad. Y el hecho que tengan baja visión, de ceguera, o que tengan algún otro tipo de discapacidad funcional no les libera de poder disfrutar todas estas acciones. Ok, dejamos estos minutos para preguntas, o quieres empezar y terminamos con Vanessa. Yo creo que podríamos continuar con Vanessa y dejamos, si tenemos tiempo, abrimos al final preguntas, si te parece bien. Muchas gracias, Rosy, por tu magnífica exposición. Y le damos la bienvenida a la doctora Vanessa Bosch. Ella es médico oftalmólogo, hizo su especialidad en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, y después ahí mismo hizo la especialidad de rehabilitación visual, de la que salió con grandes honores. Vane me ayudó muchísimo en la fundación del Centro Mexicano para Visión Baja, y también ha sido su presidente, y actualmente me acompaña en la vicepresidencia en este momento. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría, y siendo la jefa de oftalmología en este instituto. Además de ser consultora y asesora para la OPS, para la OMS y para muchas instancias más. Bienvenida, Van, estás en tu casa. Hola, Lur, hola a todos, buenas noches, gracias. Y bueno, pues les vamos a compartir un poco del desarrollo de la visión infantil y la importancia, ¿no? Yo justo comparto el consultorio con un otorrino y siempre tenemos la discusión que cuál es el sentido más importante, si los que él maneja, que son 3, o el que yo manejo, que es 1, ¿no? Siempre estamos discutiendo eso, y ahora, después de esta plática, estoy segura que los oftalmólogos y los ojos son mucho más importantes que todos los oídos y lo demás, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Gracias por la invitación, Lur. Y les recuerdo que la visión nos va a servir porque nos va a dar información del medio ambiente sin la necesidad de aproximarnos. Y esto es una chulada porque podemos asomarnos por la ventana y ver que está lloviendo y no tenernos que mojar, ¿no? Entonces, nos da mucha información desde que nacemos. Tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, con la comunicación, con la función motora, con la sociabilidad y con la orientación y el espacio. Entonces, está relacionada con todas nuestras áreas. La visión es el motor que va a jalar el desarrollo psicomotor y social.
un niño va a aprender por imitación. Y esto es importantísimo. Los niños que ven bien, aprenden bien. La visión se autoestimula. Entonces, si las imágenes llegan nítidas a la retina y estas a su vez llegan nítidas al cerebro, la visión se va a autoestimular. Pero si el niño tiene un problema visual o algún problema anatómico en sus ojos, pues esta visión se va a ver comprometida y esta autoestimulación se va a ver comprometida. La visión va a ayudarnos a desarrollar conceptos y esto lo vamos a platicar más adelante, pero esto también es muy importante. Tanto en los niños normales como en los niños con baja visión. Y lo que vamos a querer es que el niño al final interactúe con su medio, sea independiente y pueda él desarrollarse conforme a su edad. Un niño con discapacidad visual congénita va a desarrollar funciones y conceptos basados en imágenes borrosas. Entonces, difícilmente va a desarrollar una memoria visual. Más adelante vamos a platicar de la memoria visual, pero enseñarle a un niño que es ciego congénito memoria visual es difícil y tenemos que usar los otros 4 sentidos. La visión va a motivar el desplazamiento, el movimiento, y esto es como una tablita que les hice un resumen rápido de lo que tenemos que ver, sobre todo en el primer año, que es el año donde más visión vamos a ganar. Entonces, al mes, un bebé tiene que fijar la mirada, a los 2 meses tiene que hacer seguimiento de objetos grandes de alto contraste y tener sonrisa social. A los 3 meses va a dirigir la mano hacia el objeto con la intención de tocarlo. De los 4 a los 6 meses va a iniciar lo que es la coordinación mano-ojo y la relación cerca-lejos, porque ya el niño va a tener acomodación, entonces va a poder detectar ya profundidad. A los 8 meses iniciará su desplazamiento, el gateo, y va a poder ver las expresiones faciales de sus cuidadores y empezar a reconocer si estos están enojados, contentos, tristes. Y finalmente esto va a intervenir en la parte social de este niño. Y de los 10 a los 12 meses hará lo que es pinza, coordinación mano-ojo fina, marcha. Más adelante lo hablaremos con detalle también, pero lo que es la memoria visual es un concepto muy importante porque si yo a ustedes les digo árbol, pueden pensar en este árbol que tengo aquí o en este árbol, cualquiera de los dos, pero ya todos sabemos, o sea, nos va a llegar a nuestra cabeza la imagen de que un árbol es algo con un tronco, tiene hojas verdes, ¿no? Una raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es gracias a que la visión nos da experiencias para desarrollar estos conceptos y esta cognición. Entonces, un niño con baja visión tiene experiencias parciales o fragmentadas y desarrollar esta memoria visual hay que enseñársela por los otros 5 sentidos. Por ejemplo, a un bebé con baja visión enseñarle qué es una sonrisa o qué es un elefante, lo tiene que tocar, lo tiene que escuchar, lo tiene que... En cambio, si lo ve, ya se lo queda en la memoria visual. Entonces, esto es importante porque en los primeros años de vida nosotros vamos a desarrollar esta memoria visual y no es lo mismo un bebé que va a perder la visión desde el nacimiento, ¿no? Como en el caso de una retinopatía del prematuro, a un bebé que la va a perder más adelante en el caso de un retinoblastoma que ya tiene una memoria visual. Por ejemplo, la memoria visual nos hace entender qué son los colores, ¿no? Si yo les digo a ustedes rojo, se les llega a la cabeza la imagen de un rojo, pero un bebé que nunca ha visto el color rojo, ¿cómo se lo vamos a explicar? Entonces, todo esto es importante porque la memoria visual nos va a ayudar a tener estos conceptos y a desarrollar memoria cognitiva, importante para el desarrollo de todas las áreas de nuestra vida y nuestras actividades de la vida diaria. Si no desarrollamos memoria visual, este niño va a tener una alteración del sentido del espacio y va a tener problemas en la orientación y la movilidad. Esta es una tabla que saqué de un trabajo de una amiga muy querida que es Linda Lawrence. Ella hizo un trabajo de el desarrollo visual en niños con Zika congénito, ¿no? Con problemas con Zika congénito, 119 niños, y los comparó contra un grupo control en niños normovisuales. Y aquí lo que podemos ver es cómo, o sea, los niños con baja visión
tienen alteradas todo lo que es su desarrollo psicomotor. Entonces no hacen contacto visual con la mamá a las 8 semanas, y esto lo vamos a ver más adelante, pero también va a repercutir mucho en la vida social. Se retrasan en la sonrisa social, en mirar sus manos, en hacer la coordinación mano-ojo, ¿no? Y en todos los demás aspectos que ya bien les había platicado. Entonces, un bebé con una alteración en la visión durante el primer año de vida, pues sí va a tener un retraso psicomotor importante, ¿no? De por lo menos 6 meses. Recordar que no solamente vemos con los ojos, ¿no? Yo aquí por eso creo que sí, los ojos son más importantes que todos los demás sentidos, porque es un sistema visual, ¿no? O sea, los ojos van a tener una comunicación directa con el cerebro, involucran el 65% de las conexiones cerebrales, o sea que le dejamos el otro 35% a los otros 4 sentidos nada más, y están en todos los lóbulos del cerebro, ¿no? No me voy a meter mucho más, pero además de la corteza visual, tenemos la vía ventral, ¿no? Y las células magnocelulares y parvocelulares, todas las columnas de dominancia en la corteza visual, y todo esto es interesantísimo leerlo, les invito a que lo vayan leyendo. Y esto es porque tenemos que ver con, o sea, la visión no nada más en los ojos, es todo el cerebro, y por lo tanto, en un niño que tiene, o sea, que va retrasado, pues se puede ir retrasando a nivel de visual, ¿no? Recordar que el ojo de los niños pequeños, sobre todo de los recién nacidos, no es igual al de los adultos, va sufriendo cambios durante toda la vida. Por ejemplo, el tamaño del ojo y los fotorreceptores, a pesar de que se van a formar a la semana 24 de gestación, y que en muchos de nuestros niños prematuros ya el sistema óptico va a estar formado, pues van a haber cambios a lo largo del primer año, cambios importantes en la vía visual, y que nos van a permitir ganar mucha visión durante el primer año de vida. Recordar que los fotorreceptores van a tener menor densidad y van a ser más pequeñitos y más chaparritos que en la edad adulta, ¿no? Y esto es lo que yo siempre me peleo con los pediatras de mi hospital, que es lo que los pediatras llegan a decirles, les va a madurar la visión. O sea, cierto es, sí, todo esto va a madurarle, porque la mielinización termina a los 2 años y los fotorreceptores todavía van a tener cambios durante los primeros años, pero si no detectamos a un niño en el primer año de vida con algún problema en la anatomía tanto del ojo como del sistema visual, pues estamos retrasando su desarrollo visual y su desarrollo psicomotor y social, ¿no? Recordar que la fijación foveal pues va a estar presente en ya desde la semana 20 de gestación, y que es el primer reflejo en desarrollarse, va a iniciar inmediatamente, aunque después se vaya perfeccionando. Pero los niños ya al nacimiento ya lo podemos valorar. La densidad de la sinapsis son de las cosas que sí van a ir madurando, y en esta gráfica lo que les quiero enseñar, aquí van a comparar la línea verde, lo que vamos a ver es la densidad de la sinapsis durante el primer año de vida a nivel de la corteza visual, y lo que vemos es que en el primer año de vida pues aumentan muchísimo estas sinapsis, ¿no?, en el cerebro, y sobre todo en el periodo crítico, que es durante el primer año de vida, que es donde vamos a ganar aproximadamente el 70% de la visión que vamos a tener durante toda nuestra vida. Entonces, recordar que es importante, ¿no?, realizar un tamiz visual en todos los niños, ¿no?, en el primer mes de vida y durante el primer año de vida. Es importante mandarlos a revisión oftalmológica para descartar cualquier problema y permitir que la visión se desarrolle. La visión va a ir desarrollándose así. Primero va a ser la visión monocular con la fijación
foveal, después la visión binocular, que sabemos que ya va a estar presente aproximadamente a las 8 semanas, después el desarrollo visomotor y el desarrollo visocognitivo. Aquí era lo que les platicaba de la parte social. Este contacto visual, esto es el primer estímulo visual que va a tener el niño, y es importantísimo porque es a las horas de nacido, va a voltear a ver a su mamá y es el contacto, el primer vínculo que va a tener con su mamá. Si esto no sucede, si el niño no voltea a ver a su mamá, la mamá se siente rechazada y entonces el apego emocional se ve comprometido en los niños con baja visión, y esto también es fuertísimo porque de por sí es un niño con una discapacidad y que además está siendo rechazado por su cuidadora primaria, por su mamá, porque no hay este apego, pues es más fuerte. Y esto nos toca a nosotros como médicos explicárselo a las mamás. Entonces, por ejemplo, ahora me llegó un paciente que de 6 semanas, de 4 semanas, que tuvo hipoxia neonatal y el pediatra le dijo que no iba a ver nada, que probablemente iba a ser ciego cortical, y el papá es inglés, entonces traía literatura de todos lados, ¿no? Unas personas muy estudiadas. Y yo lo que le preguntaba a la mamá era eso, le decía, ¿del TV? O sea, tiene 4 semanitas el bebé. Y decía, ¿te ve? Y me dijo, sí. O sea, él me ve. Y yo, ¿sientes que te mira? Sí. Ah, bueno, entonces vamos bien. Ah, todo esto porque traía unos potenciales visuales planos, ¿no? Entonces, ahorita hablaremos de por qué los potenciales visuales planos no nos dicen nada a nosotros, pero no debemos de dar diagnósticos con un estudio que no nos vaya a ayudar, ¿no? Porque pasa esto, realmente estos papás vienen muy asustados porque dicen que su hijo no ve, pero sin embargo la mamá sí siente apego emocional con su hijo, no hay un rechazo de esto. Entonces el niño está viendo, ¿no? El niño está fijando, el niño está viendo. Porque si no hay esta visión entre madre e hijo, entre los padres, el vínculo se empieza a retrasar, ¿no? Y socialmente, pues el niño se empieza a retrasar. Entonces, muchos papás a mí me dicen, bueno, es que mi hijo no ve, o ve borroso, o ve en blanco y negro, o ¿cómo es que ve? Bueno, si la visión, como sabemos, la agudeza visual, como sabemos, pues está disminuida, sobre todo en los chiquitos, en los más recién nacidos, ¿no? En los más bebés. Sin embargo, los bebés van a usar los contrastes como orientación, así como es este ejemplo del triángulo de Canisa, ¿no? Aquí no hay ningún triángulo, sin embargo, nosotros lo vemos por los bordes, ¿no? Así los niños van a usar las líneas del cabello, las cejas, los ojos y los labios. Y con esto es que van a ubicar a sus padres, ¿no? Como les decía hace rato, los niños aprenden por imitación. Entonces, a finales de los 80, empezaron a hacerse estos estudios en los que se veía que los niños imitaban a las personas, sobre todo en los gestos. Y entonces, estando en Crecidevi, intentamos hacerlo, ¿no? Este es un bebé de 2 meses y miren, o sea, sí los niños aprenden por imitación. Entonces, es importante que las imágenes lleguen nítidas a la retina para que ellos puedan aprender bien. Ya platicó ahorita Rosy un poco, pero la agudeza visual la podemos tomar desde el día 1 de nacimiento, ¿no? Tenemos varias pruebas para hacerlo, pero va a depender pues del método que utilicemos, ¿no? Podemos usar un tambor optokinético o podemos usar la mirada preferencial, pero la podemos hacer desde el día 1. Aquí vamos a ver, como les decía, esta es una gráfica en la que tres grupos diferentes tomaron agudeza visual con distintos métodos y todos concordaron en que durante el primer año de vida tenemos una ganancia de aproximadamente el 70% de la visión que vamos a tener durante toda la vida. Entonces, es bien importante que los niños durante el primer año de vida sean valorados por el oftalmólogo. Aquí es un video de un chiquito en el que estamos tapándole el ojo que no ve, pero cuando le tapamos con el ojo que ve, pues claramente se enoja, ¿no? Y el niño repela, pues. Los niños
evidentemente necesitan su visión. Entonces, tenemos con qué tomarles la visión. Afortunadamente, en los 90 se desarrollaron las cartillas de mirada preferencial que se van a basar en que el sistema visual se va a dirigir al estímulo más interesante, ¿no? A la cualidad más sobresaliente. Entonces, generalmente vamos a utilizar fondos aburridos, grises, blancos y altos contrastes, por otro lado, para que los niños siempre volteen a ver al estímulo visual más importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos usando un tambor optokinético y lo que vamos a ver es el movimiento de nistagmos, los movimientos sacádicos del niño, y esto nos va a determinar también la agudeza visual, pero podemos tener estas cartillas de mirada preferencial y sabemos que los niños durante el primer año van a ir mejorando de 20/400, ¿no? Que es la visión inicial que se toma en los cuneros, ¿no? Que dices, bueno, 20/400 es una visión muy mala. Sí, si quiero ver de lejos, si quiero ver la televisión, pero un bebé recién nacido no le importa ver la televisión, a él lo que le va a importar es ver a su mamá, como ya platicamos, que es su fuente de comida. Entonces, un bebé 20/400 lo podemos traducir a que es una visión de 1/20, o sea, un pie, un niño puede ver octotipos como más pequeñitos, o sea, puede ver a su mamá no tan borrosa. Entonces, es tan perfectamente diseñado el sistema visual para que el recién nacido pueda ver a su mamá mientras le da de comer, como vimos en las fotos anteriores, y la reconozca, ¿no? Aquí les voy a presentar un video de un niño, evidentemente tiene herpes facial, ¿no? Aquí está el doctor David, por si lo conocen, del Conde, cuando rotaba ahí en el instituto, y está tomando la agudeza visual con las cartillas de mirada preferencial. Y aquí, bueno, pues claramente se ve como el niño voltea a ver el estímulo más sobresaliente, ¿no? Dentro de un fondo visualmente aburrido, ¿no? Así que no hay pretexto para que no sepamos la visión. En los niños que son un poco más grandecitos, pues tenemos muchos tipos de cartillas. No me voy a meter esto porque no es el tema, pero tenemos muchos tipos de cartillas. Ya esto de solamente, o sea, de ya no saber cuánto ve un niño porque es niño, ya, o sea, ya no se vale, porque hay muchas formas de determinar la visión que tiene un bebé. Recordar que el rastreo empieza a los 2 meses de edad y que va de poco a poco, ¿no? Al principio es de 15 a 20 grados y que es un estímulo subcortical, o sea, que sí va a estar presente y que va a iniciar con movimientos sacádicos, pero que lo que esta gráfica les quiere mostrar es que los bebés a lo que más caso le van a hacer durante los primeros meses de vida, pues son a las caritas, ¿no? O sea, es a las caras y no a otro tipo de estímulos. ¿Por qué? Porque las caras es lo que más le llaman la atención, porque es donde están sus cuidadores primarios, ¿no? Y aquí es un video de la doctora Lea Garín, en el que está enseñándole una cara, ¿no? Y está rastreando la bebé. Los movimientos oculares, pues van a empezar con estos movimientos sacádicos poco a poco a partir del segundo mes. Y aquí yo lo que les quiero recordar es que los recién nacidos son capaces de seguir objetos grandes por lo general, haciendo uso de los movimientos de su cabeza y de los ojos. A lo mejor tarda y es lento, o sea, no esperemos ver que los niños y sobre todo los bebés volteen rápidamente, ¿no? Pero estamos obligados a revisar los movimientos oculares en todos los niños, no importa la edad, y que a partir de los 2 meses, estos movimientos de rastreo, los movimientos sacádicos de los que les acabo de platicar, ya están presentes y en velocidades ya similares a las de la población adulta, entonces ya los podemos revisar. Y hay muchas formas de revisar los movimientos oculares. Tenemos que hacerlo. Recordar que en los bebés es normal que presenten estrabismo hasta los 6 meses, ya después no es normal, tienen que ser revisados por el oftalmólogo, ¿no? Y aquí podemos utilizar juguetes, podemos utilizar
pues su comida para que la vayan siguiendo y vayamos viendo qué es cómo están esos movimientos, ¿no? Si hay coordinación o no. La sensibilidad al contraste, como les decía Rosy hace ratito, es una de las cosas que como oftalmólogos pocas veces valoramos y que es bien importante porque no es lo mismo la agudeza visual a la visión funcional, ¿no? La visión funcional es un conjunto de cosas que nos hacen poder ver bien o no bien. Y esto, por ejemplo, lo vemos lo vimos en el estudio de Trop, del más grande de ROP, en el que a pesar de que los niños con retinopatía del prematuro tenían anatómicamente bien la retina, todo el segmento posterior, todo el segmento anterior, tenían problemas en la visión, o sea, tenían visiones más bajas que los niños, que los niños, pues sus controles, ¿no? Que los niños de su misma edad. Y lo que se vio es que tenían problemas de sensibilidad al contraste y problemas de color, y son cosas que normalmente nosotros como oftalmólogos no tenemos mucho en cuenta. Es más, hace poquito, hace 3 semanas, platicaba yo con mis residentes de esto. Creo que ellos ya son R4 y creo que nunca habían hecho un examen de sensibilidad al contraste, ¿no? Hasta que les expliqué, les traje las cartillas. Ya ahorita les platicó Rosy cuáles son los tipos de cartillas que podemos utilizar. Y en los bebés, esta sensibilidad al contraste sí va a estar alterada y se va a ir ganando durante el primer año de vida también. Entonces, esto de ponerles altos contrastes a los juguetes tiene una razón de ser, y esto es porque los niños, o sea, los recién nacidos, no alcanzan a distinguir el objeto del fondo si es de un color claro. Entonces necesitamos altos contrastes para que la visión se pueda autoestimular. Si ven los móviles de las cunas y todos los juguetes de los niños recién nacidos, pues tienen estos colores fuertes, ¿no? Y esto se debe pues a lo que platicábamos de la morfología de los fotorreceptores, que van a ir mejorando durante los primeros 2 años, ¿no? Aquí vemos cómo existen cartillas para preverbales, para bebés, donde podemos valorar, se llaman Hiding Hailey, y podemos valorar la sensibilidad al contraste, y también se basan, ¿no?, presentando un estímulo visualmente aburrido, que es el blanco, versus un estímulo visualmente entretenido que va bajando, va degradando su contraste, que son las caritas, ¿no? Son caras, porque ya vimos que es lo que los niños siguen más fácilmente. Y estas caritas, pues, son a las que vamos a seguir. Y son muy importantes porque con esto nosotros podemos dar asesorías para estimulación visual. El color, pues, va a estar presente también desde el nacimiento, o sea, el sistema tricromático de conos va a estar presente desde el nacimiento. Y tenemos también, pues, muchas formas de valorarlo. Ya les presentó Rosy también algunas, las Ishihara, ¿no?, el Fastword, pero también tenemos este tipo que son las de tele, que son igual para preverbales, visualmente un fondo aburrido, gris, contra colores, y entonces los niños tienen que voltear a ver los colores, y así es como sabemos si hay algún problema en la función de colores, ¿no? Aquí está un niño ya más grande haciendo pues las otras pruebas, y también las usamos muy poco, ¿no? Generalmente las usan más los neurooftalmólogos, y yo creo que nosotros que vemos niños estamos obligados a, por lo menos en la primera consulta, a hacer estos estudios, porque es importante valorar toda la visión funcional de los niños, ¿no? Entonces, dentro de las capacidades visuales, otra vez les quiero recordar que pues los recién nacidos tienen una retina inmadura, que sí les va a ir madurando durante los primeros 2 años, pero eso no quiere decir que nos tenemos que esperar 2 años para atender cualquier problema visual que existan, que van a tener una agudeza visual de 20/400, pero que acuérdense que esta agudeza visual es suficiente para que los niños alcancen a ver lo que tienen que ver al nacimiento, ¿no? Que van a tener una mala sensibilidad al contraste y que su rastreo aún va a ser pobre. Entonces, hay muchos papás que se preocupan por esto porque no lo siguen, pero hay que explicarles que es porque este rastreo empieza más o menos a los 2-3 meses de edad. Aquí es mi hija, y
vean como si es por imitación, ¿no? Yo le estoy poniendo ahí sombras en su cuna. Ven a verte, mi amor. Y ella empieza a intentar hacerlo con, aquí está, véanla, ahora es de esta edad. Y está intentando hacerlo con sus manos, ¿no? Los niños aprenden por imitación y entonces estamos obligados a darles imágenes nítidas. Recordar que a los 3 meses está el control ojo-mano ya presente, inicia la coordinación de los movimientos oculares, ya inicia lo que es la búsqueda y está ya la acomodación. Entonces ya el niño va a tener un sentimiento de profundidad y de lejos cerca. Él es Juan Carlos, él tiene un coloboma de retina, nervio óptico, y bueno, pues aquí lo estamos estimulando, pero aquí lo que hacemos es ponerle su mejor corrección visual. Hay que darle a esas retinas y a ese cerebro las imágenes más nítidas que podamos ofrecerle, aunque la refracción sea pequeñita, para que el sistema visual se estimule, ¿no? Y vaya haciendo sinapsis. A los 6 meses de edad ya podemos hacer un examen visual con objetos cercanos, ya está presente la coordinación mano-ojo y ya hay una fijación de aproximadamente a 3 pies, ¿no? Ya podemos ir alejándonos porque la esfera visual se va agrandando, ¿no? A los 12 meses de edad ya hay una coordinación total de los movimientos oculares, ya no, o sea, si hay algún estrabismo, ya debemos de revisarlo, ya es patológico, ya están visualmente alerta, y ya interaccionan con su medio ambiente full, ¿no? Totalmente. Y en los niños ya más grandes de 24 meses, ya vamos a tener una agudeza que empezamos con 20/400, ahora ya vamos a tener una agudeza de 20/40, ¿no? O sea, mejoró bastante. Ya vamos a tener asociación visual y una memoria visual. Entonces, ¿qué es lo que queremos ganar durante los primeros años de vida, ¿no? No olvidar que la hemetropización es un proceso que sucede durante los 6 primeros años de vida y en el cual los componentes refractivos y el tamaño del ojo se van a equilibrar para alcanzar el tamaño adulto, ¿no? Vamos a tener 2 periodos, que es el periodo crítico, que va de los 6 meses, del nacimiento a los 6 meses, más o menos, y después de los 6 meses hasta los 8 años, el periodo sensitivo. Pero no olvidar que la plasticidad cerebral existe durante toda la vida y que por eso nosotros como terapeutas o rehabilitadores visuales podemos seguir estimulando y tener resultados buenos, ¿no? Y durante este periodo es importante que el recién nacido pues reciba las imágenes más nítidas que pueda tener su sistema visual para que la visión se pueda autoestimular y ganar toda la visión que necesite. Entonces, ¿qué pasa durante la hemetropización? Pues aquí les pongo una tabla más o menos de lo que va sucediendo. La longitud axial, como dijimos, pues crece de 16, 18 milímetros a 20, 25 milímetros que ya vamos a tener en la edad adulta. El poder de la córnea es muy grande en los recién nacidos y va a ir disminuyendo, ¿no? A lo largo de la vida. El espesor del cristalino también se va a ir disminuyendo. La profundidad de la cámara es estrecha en los recién nacidos y luego se va a ir profundizando y la refracción es hipermetrópica en los pequeños y después va a ir disminuyendo, ¿no? Hasta cambiar a miopía en muchos de los casos. El poder dióptrico total del globo al recién nacido es de 85 dioptrías, mientras que en el del adulto es de 58 dioptrías. Y la profundidad de la cámara anterior es estrecha, como dijimos, en el recién nacido y en los adultos. Otra cosa que no viene en esta tabla, a ver, déjenme ver si viene en la que sigue, que les quiero enseñar, es recordar, es que el diámetro pupilar en los recién nacidos son pupilas mióticas. Acuérdense que el esfínter de la pupila todavía no está bien desarrollado y que también se va a ir desarrollando durante el primer año de vida. Entonces, aunque está presente, pues los recién nacidos tienen pupilas mióticas, ¿no? Aquí hay otra tablita en donde podemos ver todos los cambios que existen en la hemetropización desde el recién nacido, conforme a los años y ya en la edad adulta. Ya no me voy a
a detener porque ya lo platicamos, pero son cambios que a pesar de que estos cambios suceden poco a poco, pues sí, y no son así que crezcan muchos milímetros, pero sí estos cambios hacen que el poder dióptrico y óptico del ojo pues cambie, ¿no? Y tenemos que estar conscientes de eso. No quería dejar de hablar de los potenciales visuales evocados porque de verdad que yo lo veo muchísimo. La mayoría no hablan de función visual, ¿no? A menos que sean potenciales visuales, estos que, ay, se me fue el nombre, pero no nos van a decir cuánto ve el niño y entonces los pediatras se asustan mucho y dan estos falsos pronósticos y llegan estos niños con potenciales visuales planísimos, la onda N, la onda P planas, pero el niño llega viendo, ¿no? Como el caso de Stu que les digo. Y por eso la fiabilidad es cuestionada. Los datos va a depender del potencial que estemos utilizando. Los resultados recordar que los resultados se van a informar en ciclos por grado y que nosotros los tenemos que llegar a convertir después a equivalentes de Snellen, porque pues pocos estamos acostumbrados a usar a ciclos por grado. Y aquí hacerles un recordatorio de que la visión pues está presente en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Va a estar presente desde el control postural, ¿no? Tanto en las áreas motoras gruesas, en el control de la cabeza, en el torso desde los recién nacidos y les va a permitir el desarrollo psicomotor, les va a permitir sostener el cuello, ¿no? A los 3 meses de edad, sentarse a los 6 meses de edad, rotar a los 9 meses de edad, gatear a los 9, 10 meses de edad y caminar al año, ¿no? Si hay un retraso en la visión, va a haber seguro un retraso psicomotor, ¿no? La visión también va a participar en las áreas visomotoras, en el área fina, ¿no? En el área de la coordinación mano-ojo, en el área de pinza, y va a estar presente también en el área del lenguaje. Es bien común que un niño con discapacidad visual tenga problemas, retraso en el desarrollo del lenguaje, porque los niños, como dijimos, aprenden por imitación. Entonces, si un niño tiene un retraso en el lenguaje, hay que revisarle los ojos, porque, por ejemplo, justo hoy vi un niño de 4 años que tenía un retraso en el habla y nunca lo habían revisado y justo tenía una refracción, creo que era de +5 con -3. Entonces, era un niño que necesitaba lentes y que probablemente si se los hubiéramos puesto hace mucho, pues no hubiera tenido tanto retraso en el lenguaje, ¿no? Y el área de socialización, como dijimos, pues tiene mucho que ver la visión, desde detectar si los papás, cómo son las expresiones faciales de los papás, cómo está el humor de los papás, el comportamiento social que deben de tener, si es hora de alimentarse, si es hora de jugar y aprender, ¿no? Y sobre todo esto, ayudarnos a formar memorias visuales en los niños. Y aquí les dejo una grafiquita del desarrollo visual de los niños, ¿no? Es de Aramin, que me la prestaron, y es recordar esto, ¿no? A los 3 meses, pues un niño ya debe de fijar y seguir. A los 6 meses, un niño ya debe de intentar agarrar, ya hay coordinación mano-ojo. A los 9 meses, el niño ya tiene que mirarse frente al espejo, ya tiene que sentarse, ya tiene que rotar. Y a los 12 meses tiene ya que caminar, empezar la marcha e imitar acciones de otros niños, ¿no? Recordar que es importantísimo, como dijimos, revisar a los niños. El tamiz visual al mes de vida ya es por ley, ya no es una cosa que queramos hacer nosotros, ya es por ley. Y si no lo hacemos y el niño tenía algo, bueno, pues ya nos pueden fincar responsabilidades, ¿no? Entonces, es necesario revisar a los niños recién nacidos, aunque creamos que la abuelita diga que no ven o sí, es importantísimo porque recordemos que se gana el 70% de la visión que vamos a tener durante el primer año de vida
y que es importante que la visión se autoestimule y que las imágenes lleguen lo más nítido a nuestro sistema visual. Entonces, les quiero agradecer mucho, sobre todo a Lourdes, por siempre estar conmigo, por ser mi maestra y por haberme invitado esta noche, y a todos ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Isa. Pues muchísimas gracias por las excelentes... No te oyes, Lourdes, no te escuchas. Tengo ya el audio prendido. Ya... Sí, no, todavía no te escuchas. Espera poner. Ahora bueno, sí. Yo no la escucho. ¿Tú la escuchas, Rosy? Sí, sí la estoy escuchando. ¿Sí? Sí te escuchas. Ok. Bueno, agradecerles a ambos ponentes sus magníficas exposiciones. Creo que nos ha quedado muy claro que el revisar a los niños debe de hacerse con sus adaptaciones, pero no se vale, no se dejó explorar. Agudeza visual, pues quién sabe por qué no se dejó explorar. No Tenemos que saber cuánto y cómo ve ese niño y además irlo revisando periódicamente para ir haciendo su curva de desarrollo y en qué momento tenemos que hacerlo. Nos vamos a esperar a que se haga la cirugía, nos vamos a esperar a que se confirme el diagnóstico o cuál es el manejo, ¿Qué aconsejarían a nuestro auditorio? Creo que cada caso en particular es diferente. Si estamos ante una catarata, pues la mayoría de las veces el niño llega hasta después de la cirugía y no es lo más apropiado. Deberíamos de empezar a hacerlo antes de la cirugía. Y en las otras patologías tiene que ser casi desde ayer era tarde, como tú decías, Lulú, porque tiene que hacerse ya. En el momento que se detecte la patología hay que empezar a estimular. En el momento en que se detecte la patología, tenemos que entrar con un programa de intervención. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este es en el caso de los niños con un problema ¿no? Con un problema de discapacidad de salud, con un problema oftalmológico, ¿no? Pero recordar que en todo niño, aunque sea sano, debe de hacerse el tamiz visual ya por ley, por esto, porque de verdad que la visión es el sentido más importante que tenemos, que ayuda al niño en su desarrollo en todos los aspectos y que además, como les dije, se gana el 70% de la visión en el primer año. Entonces, estamos obligados a mandar a revisar a los niños, ¿no? A que nos deberían de llegar a los niños al primer mes de edad. La ley dice, el artículo 61 de la Ley Federal de Salud dice que se debe de hacer el tamiz visual a todos los niños recién nacidos al mes, con o sin patologías, ¿no? Con o sin problemas. Y después hay que revisarlo a los 6 meses, por lo menos, si no hay ningún problema, y al año de edad para ver que todos estos cambios que de los que ya estuvimos platicando sí sucedieron. Entonces, en un niño normal, yo diría que debemos de hacer un tamiz visual al mes, revisarlo a los 6 meses y al año. Y en un niño con un problema visual, al momento de que lo detectamos, ¿no? Porque ya vamos tarde. Lulú, aquí hay unas preguntas en el chat. Preguntan que cuál es la estereopsis normal en un niño de 6 años de edad sin problemas refractivos o con problemas refractivos bien corregidos. Pues es que es igual, es normal. Un niño de 6 años ya puedes hacer un titmus y te lo hace perfectamente bien. Tiene que ser normal, o sea, no tiene por qué estar alterada. Exacto. Preguntan que cuándo inicia el llanto con lágrimas y a qué edad se producen las lágrimas. Aproximadamente al mes. Y a mí también me traumaba esto. Mi hija cuando nació creía que no lloraba, ¿no? Que tenía un problema en la glándula lagrimal. Saludos a Puebla. No sé quién. Saludos. Estoy leyendo
Sí, ya no hay Los más. agradecimientos. Qué bonito, muchas gracias. Preguntas, tenemos unos minutos para preguntas. Aprovechen, por favor, a estas ponentes y la experiencia que tienen. A mí me gustaría comentar ahorita un caso específico de ayer en el que me llegó un niño a terapia visual con una refracción de +4 y -5 y una agudeza de 20/400. Y le empiezo a preguntar, bueno, ¿y por qué ve mal? Si esa es su mejor corrección. Pues no sé. Bueno, ¿y es que no ha ido con oftalmólogos o no le han revisado? Sí, me estuvo revisando un retinólogo. ¿Dónde? No me acuerdo, ¿verdad? No voy a quemar a nadie. Pero a lo que quiero llegar es, ¿cómo O es no te posible? quieres acordar, Rosy. No me quiero acordar, ¿cómo es posible que teniendo tan baja visión, teniendo fotofobia, teniendo mejor visión en la noche, te dicen, oye, aquí hay un problema, ¿por qué no me investigas? Oye, ¿te hicieron algún estudio especial para ver qué patología tienes? No, es que me dijeron que con el tiempo iba a ver mejor. Bueno, y ahora quiere a los 11 años que le mejoremos la visión con una terapia visual. Digo, bueno, pues lo primero aquí es, si un niño tiene baja visión, pues tenemos que saber qué está pasando, tenemos que saber cuál es la enfermedad, sobre todo para saber un pronóstico, para saber cómo le puedo ayudar y qué es lo que debemos de hacer. No perder tanto tiempo, son 11 años en el que está viniendo en este momento para que hagamos algo. Claro que se puede, sí se puede, pero se pudo haber hecho mucho más si hubiéramos empezado antes. Aquí hay varias preguntas. Mira, ¿qué medicamento utilizan para cicloplegia en bebés y en edad infantil? Rosy, ¿tú cuál utilizas? Yo generalmente tropicamida con fenilefrina y en algunos casos de estrabismo, pues el mediático, el miriacil, el refractil, pero normalmente es lo que tengo a la mano. Lo más frecuente, lo que más puedo conseguir fácilmente, pues la tropicamida con fenilefrina. Sí, nosotros también en el instituto utilizamos, bueno, tropicamida con fenilefrina, no la diluimos, ¿no? Nada más en los muy pequeñititos, sí Claro, tapamos los puntos lagrimales. Y en niños con estrabismos acomodativos, pues sí utilizamos atropina. Otra pregunta. ¿Qué refracción es anormal en niños? Bueno, creo que es un poco capciosa esa. yo creo que, como tú mencionaste, ¿no? Si hablaste de un proceso de metropización, siempre tenemos que estar pendientes qué edad tiene y cuál es la graduación que debería de tener en ese momento como normal y respetarla. Y no, Sí, están las tablitas que le puse, ahí están las tablas de refracción, esas tablas están en internet, ¿no? Y lo que es anormal es una diferencia, ¿no? De refracción entre un ojo y otro, tanto tanto de hipermetropía como de astigmatismo. Una hipermetropía alta es anormal, ¿no? Cierto que los niños son hipermétropes porque su ojo es más pequeño, su eje AP es más pequeño, pero hasta cierto punto. Y una hipermetropía alta, yo diría que una más de, o sea, depende de la edad, pero una más de 4, 3, 4 ya es anormal y una diferencia entre más de una es anormal. El astigmatismo también, o sea, aunque todos tenemos un poco de astigmatismo y está presente también se vio en el estudio de TROP que el 65% de los recién nacidos tienen algún grado de astigmatismo, pues un astigmatismo yo diría que de más de unos 50 pues es anormal y pues la miopía también en los pequeños no debería de estar presente, ¿no? Y yo creo que aquí va bien esta pregunta. ¿Cuándo le das refracción completa bajo cicloplegia a un paciente sin estrabismo? Esa es una gran pregunta. Rosy. yo lo haría en cualquier niño que tenga sospecha que tiene baja visión y para valorar si mejora su respuesta. Siempre y cuando sea muy alta, sí se la doy toda. Pero si es mínima, pues hay que valorar cada caso, ¿no? Tengo que valorar cuánta visión tiene, qué es lo que voy a esperar si le mando todo. Si tiene muy mala
agudeza visual, obvio que le mando toda la refracción, pero no es en todos los casos, porque si tiene buena visión, ¿para qué se la mando? Y si está dentro de los parámetros aceptables, tampoco se lo haría. Yo creo que... me gusta ser, perdón, a mí me gusta ser subjetivo en los niños. A mí me gusta poner el armazón de pruebas y valorar cómo reacciona, claro. En ese momento voltea a buscar a su mamá o a su papá y sonríe, ya estuvo, esa se la dejo. Claro. O si es un niño que está con la cabeza toda guapa y le pones la corrección y se endereza, o si ya caminan, cómo camina con ellos, y creo que la expresión corporal da muchísima información y me gusta hacerle caso a esto. Claro, y como regla general, cuando vas a estimular, pues casi siempre la mandas, sobre todo para probar. Acá hay otra pregunta que creo que es importante recalcar sobre cómo es la rehabilitación visual en niños con algún síndrome. Bueno, tenemos una clase especial de intervención temprana. Okay. De valoración psicomotora y de tips de la intervención temprana. Pero yo aquí sí quisiera nada más agregar, digo, amén de la clase que vayan a tener. Adelante, adelante. Nosotros, por ejemplo, tenemos una clínica de síndrome de Down grande, ¿no? Nosotros vemos mucho síndrome de Down y la rehabilitación visual, pues iniciamos con lo que tenemos, ¿no? O sea, primero tenemos que valorar al niño, tenemos que ver su refracción bajo cicloplegia, ¿no? Es importante, y ponerle sus lentes. Justo también hoy tuve un paciente, un bebé de 2 años con síndrome de Down, lloró toda la consulta, porque pues el niño ya le habían operado el corazón, trae una sonda para comer, entonces le hacen endoscopías cada mes y medio, o sea, el niño va muchísimo al hospital, ya nos ve y ya nos odia, ¿no? Entonces, entró llorando al consultorio. Al momento que le puse el armazón de pruebas para bebés, porque existen los armazones de pruebas para bebés, al momento que se los puse, el niño dejó de llorar, impresionante. O sea, lloró 40 minutos, excepto los 5 minutos que le probé su refracción. Entonces, esas son las cosas que decíamos, esas son las cosas que sabemos que esos lentes sí le van a servir a ese niño, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una rehabilitación con un síndrome? Empezando dándole las imágenes más nítidas que podamos con su refracción, ¿no? Ya de ahí en adelante hacemos un programa de atención temprana, pero o sea, hacer un buen diagnóstico y una buena refracción, yo creo que es el inicio de muchas cosas, ¿no? Y eso lo podemos hacer todos como oftalmólogos. O al revés, si es un niño que se quita los lentes o que está viendo por arriba del armazón, ¿insistirían en el uso? Pues para empezar hay que ver si son lentes para niños, ¿no? O sea... Y si es la graduación adecuada. Sí es importante también platicar con los papás que tienen que ser unos lentes especiales. Yo no estoy para nada casada con ninguna marca, pero tienen que ser un armazón que le quede al niño bien, porque esto de que las de que se le sale o que se le cae muchas veces es porque le quedan grandes las patas y se le está cayendo al niño. Entonces, revisar si el armazón es el adecuado y 2, revisar si la graduación es la adecuada. Correcto. Una última pregunta que tenemos por acá. ¿Cómo se maneja un niño con miopía por exceso de acomodación? Pues, vas, Rosy. Bueno, en este caso, yo lo estoy trabajando con la terapia de ortóptica, relajando la acomodación a través de la binocularidad, a través de ejercicios. También haciendo hincapié en la familia de que tenemos que disminuir, porque de nada sirve. Tengo específicamente un niño ahorita de 10 años con un estrabismo secundario en el que ya está con terapia, pero el niño no deja, no deja el celular, se pasa 4 o 5 horas en el celular, pues de nada sirve ninguna terapia si no haces hincapié en que tiene que limitarlo. Es que eso sí, yo también estoy de acuerdo, es importantísimo. Ahorita
con la pandemia salió un estudio de la Organización Mundial de la Salud en la que los niños están abusando de la visión un 500% más de lo que se hacía en 2019, ¿no? Entonces, hemos tenido en este último año consultas por cansancio visual en los niños, por exceso de acomodación en los niños, como nunca en 15 años yo había visto. ¿Por qué? Es porque están pegados a la pantalla, porque están pegados al iPhone, porque están pegados a la tableta, les dan descanso en la escuela virtual y se van a la tableta. Entonces, de nada nos sirve. De verdad que es importante hacer hincapié que la visión cercana no debe de ser continua, yo diría que más de una hora, ¿no? Los estudios dicen que no más de 2 horas, recomiendan que no visión cercana más de 2 horas continua, y que no tiene que ser cerca, o sea, las pantallas y estas cosas se tienen que alejar a más de 25 centímetros, esto es importante también. Sí, tenemos ahora las secuelas de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué tantas cosas iremos a ver con todo esto? Pues creo que estamos en tiempo y les agradezco muchísimo tanto a las excelentes ponentes y queridísimas amigas como a todos los asistentes por su tiempo, por su interés, por sus preguntas y por su conocimiento. Y nos vemos la próxima semana para continuar. Estamos exactamente a la mitad de nuestro curso. Todavía hay mucho por descubrir. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao. Bye.